Con estos saludos, distinguidos miembros de la institucionalidad de la Comunidad Andina de Naciones, quiero aprovechar este encuentro para hacer las siguientes reflexiones. La primera, esta es una de las ocasiones quizás más importantes de los últimos años en la institucionalidad de la CAN, porque nos encontramos todos reunidos para darle un impulso, un respaldo inequívoco y un estímulo a que este mecanismo de la integración se fortalezca y se proyecte en el tiempo. Soy un fiel creyente en la Comunidad Andina de Naciones. Creo además que este sueño andino ha sido el reflejo y la inspiración de muchos bloques de integración subregionales y regionales en el mundo, tanto así que tenemos quizás el bloque más antiguo de la región, un bloque cimentado en principios comunes de constructivismo comercial, de constructivismo político, de constructivismo migratorio, de constructivismo de inversión transnacional y algo también supremamente importante, pensando en que es a través de la relación gana-gana para todos los países miembros como la CAN se ha proyectado en las últimas décadas. Dicho eso, los retos de hoy son mayores, porque estamos viviendo los embates de una pandemia que ha golpeado al mundo, que ha golpeado a América Latina y que ha golpeado de manera inmisericordia a los países andinos. Hemos perdido miles de ciudadanos por esta enfermedad. Hemos perdido muchísimos empleos y hemos visto también cómo en varias regiones hay aumentos significativos de la pobreza. Esto amerita que la integración andina salga de la discusión convencional, de la discusión ocasional, y que entendamos que esta circunstancia que viven los países andinos ameritan que la CAN esté renovada, fortalecida en todos sus instrumentos y con una rápida capacidad de respuesta. Y eso me lleva a hacer las reflexiones sobre todos los órganos. Por un lado, nos complace que la CAN tenga hoy como secretario general a un compatriota nuestro, el doctor Pedraza, que en el último año ha también avanzado hacia aspectos de coordinación tan importantes como fue la firma de la Carta Ambiental Andina. Es el primer instrumento de esta naturaleza que nosotros avalamos entre los países miembros para decirle al mundo que hay una preocupación genuina de nuestros países y una ocupación de cara a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de alcanzar la transición energética y de también alcanzar la carbono neutralidad proyectada hacia el año 2050. Que hay una voluntad de proteger nuestra riqueza amazónica, porque tanto Colombia como Ecuador, como Bolivia, como Perú, tienen una parte importante de su territorio dentro de esa riqueza que está dentro de nuestra soberanía, pero que hace parte de una protección natural de nuestro globo terráqueo a partir de uno de los pulmones más importantes donde se concentra la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Nos complace que hayamos dado pasos también para que este año se consolide la eliminación del roaming entre nuestros países y que ese sea un mecanismo también para manifestar que en la vocación andina la comunicación empieza a eliminar esas barreras. Y desde luego es necesario que abordemos temas de carácter comercial y de inversión transnacional con la premisa indeclinable de que nuestro comercio intrarregional, si bien ha crecido, debe crecer aún más y mucho más en momentos donde necesitamos salir de la crisis que ha traído consigo el COVID-19. Nos urge
que las garantías de la inversión transnacional sean cada vez un aliciente dentro de la misma comunidad. Y creemos que una Secretaría General Andina que tenga estos lineamientos ayuda a acercar políticamente a quienes estamos en la toma de decisiones. Pero sea esta también la ocasión para decirlo que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores debe ser cada vez más un órgano vibrante y deliberante, con propósitos comunes y que nos ayude a manifestar en instrumentos los acuerdos de voluntades. Quiero precisar también que la Comisión Andina es una herramienta para resolver diferencias, pero es ante todo una herramienta de coordinación que debemos entregarle objetivos prácticos e inmediatos para el próximo año. Mucho más cuando vamos a poder aprender de cada una de nuestras experiencias enfrentando el COVID y la reactivación segura, porque es vital que entre nuestros países hagamos del objetivo de la vacunación masiva y la reactivación segura un mecanismo homogéneo donde ninguno se quede atrás. El Parlamento Andino es una herramienta de coordinación también vital, donde como organismo político y con la representación de todos los países, nosotros garantizamos que los debates relacionados con el presente y el futuro del sistema de integración trasciendan del Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo hagan materializables los anhelos que tanto hemos deliberado. Creo que las normas de integración de mercados de capital, que las normas de integración comercial e inclusive la necesidad de abordar la discusión sobre la crisis migratoria que nos afecta, porque es la crisis migratoria más severa que vive hoy el mundo y que afecta a los países andinos, requiere también de un gran acompañamiento de los niveles parlamentarios hasta el punto de sugerir respetuosamente que políticas como la del Estatuto de Protección Temporal también sean posibles en otros de los países andinos que tienen a su vez el equivalente en población migrante, cerca del 4% del total de su población, para que eso nos permita concretar y movilizar recursos de la comunidad donante en el mundo para atender también a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ostensible. Lo hemos dicho en distintos escenarios. Cuando comparamos la crisis migratoria que se vive hoy en los países andinos, derivados de la crisis humanitaria en Venezuela, comparativamente con la crisis migratoria siria o con la de Sudán, nosotros nos encontramos que el aporte de la comunidad donante por migrante, en el caso de la crisis siria, supera los $3.000. Esto dicho por el Centro de Estudios Brookings en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. En el caso de Sudán, estamos hablando de una contribución de cerca de $1.600 por migrante, y en el caso particular de la crisis que se vive en nuestra región, no llegamos siquiera a $300 por migrante. Eso obliga que al adoptar los mecanismos de protección temporal, tengamos la precisión de la información de quiénes son, dónde están y cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad para acelerar también la contribución de la comunidad donante. Por lo tanto, creo que ese es un esfuerzo que valdría la pena que el Parlamento andino lo asuma como una tarea propia en la deliberación. Debo hacer también reflexión sobre el Tribunal de Justicia, un tribunal moderno, porque es el primero de su naturaleza en el contexto regional, pero también debemos reconocer que necesitamos que el tribunal renueve su aproximación hacia los países, que los países conozcan el alcance del tribunal, los mecanismos para acudir al mismo y cuál es la función del tribunal para tutelar
las herramientas centrales de los vehículos jurídicos de integración, que sea un mecanismo para resolver, por supuesto, conflictos y diferencias. Muchos de ellos han estado en el ámbito del comercio, pero es muy importante de nuevo que con el aporte de todos los países y vinculando a la academia y a las facultades de derecho más prestigiosas y destacadas de nuestros países, empecemos a generar nuevamente esa especialización en la justicia andina para que sea un mecanismo que continuamente esté llamando a nuestros mejores estudiantes para que se adentren a profundidad en estos conocimientos y puedan también actualizar los mecanismos jurídicos de defensa, de protección y de tutelaje de los derechos de integración. Debo hacer también una reflexión importante sobre la CAF. La Corporación Andina de Fomento, hoy conocida como el Banco de Desarrollo de América Latina, necesita hoy más que nunca su fortalecimiento. Y lo quiero expresar de esta manera. La pandemia ha traído más deuda, más déficits, más desempleo, más pobreza en todos los países del mundo, sin excepción. En el caso particular de los países andinos, hemos visto la inclemencia de esta enfermedad por la densificación de nuestros países, por la informalidad en el mercado laboral y por supuesto también por inequidades que históricamente se venían presentando. Pero debemos ser claros, todos los países de esta comunidad andina hemos adoptado políticas para proteger a los más vulnerables en medio de esta situación. No obstante, esta pandemia no ha terminado. Y ya vemos con la experiencia global que la vacunación no puede ser un aliciente para bajar la guardia y que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo, es decir, hasta que hayamos logrado la vacunación de la población objetivo con 2 dosis y que todavía se sentirán efectos de esta pandemia. Pero es urgente que las políticas que se adopten tengan una doble finalidad: proteger a los más vulnerables, a los más pobres y a quienes están más expuestos a las consecuencias de salud y económicas de esta pandemia, y en paralelo estabilizar las finanzas públicas de los países andinos. Todo lo que se ha invertido para paliar esta crisis en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Colombia, ustedes más que nadie saben que tarde que temprano tendrá que pagarse esa cuenta. Y es preferible actuar pronto y con un gran sentido de urgencia y responsabilidad a dejar pasar el tiempo cuando hay todavía un ambiente de incertidumbre internacional que puede llevar a un cierre abrupto de los mercados. Por lo tanto, el mecanismo de financiamiento de desarrollo natural de nuestra comunidad andina necesita fortalecerse en todas sus capacidades para afrontar ese doble reto, porque tiene que ser una herramienta que acompañe con financiamiento en mejores condiciones de plazo y tasa a los países, y tiene también que ser un compañero asesor para que las políticas de estabilización de las finanzas públicas sean acordes con mantener la competitividad, la seguridad jurídica y, claro, estimular la generación de empleo. Queremos una CAF en esos propósitos. Queremos una CAF con la capacidad de tener instrumentos creativos e ingeniosos para obrar con rápido desembolso ante las necesidades de los países en esta coyuntura. Y quiero invitar a que ese sea
un proceso vital de coordinación entre nuestros países. El FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, ha sido también una herramienta que logra una gran coordinación con la banca central. Saludo desde acá al doctor José Darío Uribe, que lo veo en pantalla, porque el FLAR en la coordinación con los bancos centrales en estos momentos puede y debe cumplir el papel de prender las luces de alerta, de anticipar y prevenir, de tal manera que la coordinación siempre de la banca central con las agendas de política pública de los ministerios vaya encaminado a que tengamos un adecuado nivel de liquidez, un adecuado nivel de reservas y, óiganmelo, apreciados amigos, una adecuada coordinación en la política monetaria, cambiaria y crediticia, de tal manera que atender las vicisitudes económicas generadas por la pandemia bajo ninguna circunstancia pongan en riesgo la liquidez y la solidez de nuestros sistemas financieros, porque no queremos volver a vivir situaciones graves como las que vimos 4 décadas atrás. Ese FLAR también tiene que servir con insumos para que dentro de la banca central y también dentro de los ministerios de Economía y Finanzas acompañemos lo que se conocen como los SDR dentro del Fondo Monetario Internacional. Esa emisión de los SDRs permite que con la emisión y la reparticipación prorrateada según la capacidad dentro de esa estructura de capital, aumentar los niveles de reserva de nuestros países y tener una herramienta adicional de seguridad en momentos donde esas señales son óptimas y positivas para los mercados. De manera que vemos un papel importante a jugar por parte del FLAR. Creo además que el Organismo Andino de Salud y el convenio Hipólito Unanue debe también jugar un papel en una dirección. Es verdaderamente asombroso, preocupante, analizar las inequidades globales en la disponibilidad de vacunas. Vemos que en el mundo hemos tenido que luchar y competir para adquirirlas. Y nuestra capacidad de distribución y aplicación es totalmente proporcional a la disponibilidad y los suministros de las mismas en nuestros países. Nuestros países han acompañado la herramienta multilateral COVAX y han acompañado también las iniciativas de acuerdos de carácter bilateral. Pero qué importante también poner sobre la mesa que gracias al aporte de la OMS y OPS en la región tenemos hoy coordinación, mejor coordinación. No obstante, es necesario que aceleremos la disponibilidad y la equidad en la distribución de las vacunas, que podamos compaginar las medidas farmacológicas y no farmacológicas para enfrentar esta pandemia y que tengamos también la capacidad de atender y responder ante situaciones que hemos vivido que no dejan de preocuparnos. En muchos casos hemos visto escaseces de oxígeno o de algún tipo de material médico para atender a pacientes en unidades de cuidado intensivo. Consideramos que esta instancia de coordinación, que debe también ser considerada como un mecanismo de diálogo constante con la OPS, debe jugar un papel rápido en tener una respuesta andina a las necesidades de vacunación. Y quiero también hacer referencia a la Universidad Andina Simón Bolívar. Y perdónenme que yo haga una reflexión un tanto iconoclasta. La Universidad Andina Simón Bolívar es uno de los patrimonios más importantes que tiene la Comunidad Andina de Naciones. Pero nos ha enseñado esta pandemia que una parte fundamental del futuro de la educación está en la virtualidad. Eso quiere decir
que la apertura hacia una plataforma que sea compacta y que involucre a las mejores universidades de nuestra región puede permitirnos que a través de convenios hagamos de la Universidad Simón Bolívar la más importante universidad virtual de nuestra región. Que los programas de posgrado, que los programas de formación especializada también abran espacios para los cursos masivos en línea, para que hagamos programas técnicos y tecnológicos de formación virtual, y para ello también ofrecemos la experiencia nuestra de Colombia de la formación de 100.000 programadores que estamos en este momento adelantando a través de la misión TIC, para que haya competencias de cara a las necesidades laborales de la cuarta revolución industrial. Creo que si sumamos esfuerzos en esa dirección, podremos fortalecer la universidad, darle más ingresos, más caja, pero al mismo tiempo más excelencia y más proclividad a llegar al corazón del estudiante andino. Eso no ocurre de la noche a la mañana, pero yo quiero, señor secretario, dejar propuesto que hagamos una comisión conformada por el grupo de rectores y por supuesto el equipo profesoral y el equipo técnico de la universidad para que proyectemos un camino para los próximos años que nos permita fortalecer esta Universidad Simón Bolívar y hacer de la virtualidad su principal herramienta para que llegue también a las regiones más remotas de los países andinos. El Consejo Consultivo Empresarial, para mí, representa también uno de los retos quizás más importantes, porque no nos engañemos, todavía el apetito que teníamos 4 décadas atrás del sector privado frente al sistema de integración andina se ha ido mermando. Y necesitamos recuperar esa confianza. Necesitamos que los empresarios vuelvan a entender que la comunidad andina es una oportunidad permanente y proyectada en el tiempo. Que necesitamos más coproducción, más comercialización, más codistribución. Que podemos unificar con agilidad muchas normas de carácter logístico, aduanero y técnico, que podemos también dar un paso adicional en la integración de los mercados de capital, que ayuda a hacer financiamiento de más largo plazo, que podamos habilitar un mercado de deuda y un mercado también de operaciones públicas iniciales para los emprendedores, y que podamos también hacer un barrido y un análisis de dónde está la mejor y mayor capacidad de inversión entre nuestros países. Creo que ese reto se lo propongo hoy a la doctora Buendía y al doctor McMaster y por supuesto a los representantes de los países andinos, porque de cara a la transmisión de mando de la presidencia pro tempore, quisiera que esa comisión llegara con recomendaciones pragmáticas que hagan del comercio y la inversión intrarregional una situación vibrante y que nos emocione de cara a esta reactivación segura y a esta vacunación masiva. Y la mesa del pueblo afrodescendiente. Es muy importante hacer la siguiente reflexión. Tenemos una deuda histórica con nuestras comunidades afrodescendientes. Y es una deuda histórica de todos nuestros países. Yo creo que hay que ir desde lo más básico y elemental en nuestras raíces a lo más propenso a que seamos progresistas en el empoderamiento de las comunidades. Déjeme empezar por lo siguiente, secretario, y es, doctor Pedraza, que hay que invitar a las academias de historia de la región andina para que contemos la historia afrodescendiente de nuestros países. Es muy poco lo que se habla sobre esa herencia tan valiosa. 2, es muy importante rescatar y promover el talento afrodescendiente en nuestros países y aprovechar que estamos ante el año de las industrias creativas
donde la economía naranja también ustedes nos han permitido exponerla y construir a partir de ella, para que nosotros, al rescatar esa herencia cultural y ancestral, también le demos el papel protagónico en la identidad cultural de nuestros países. Y necesitamos también ver hacia las regiones donde más se concentra nuestra población afrodescendiente, que haya oportunidades de empleo, que haya oportunidades de inversión y que haya oportunidades para la selección de talento y becar ese talento para crecer en sus oportunidades de capital humano. Pero también ver un mayor empoderamiento político de nuestras comunidades afrodescendientes. En nuestro gobierno hemos tenido una importante representación. Tuvimos 2 ministras pertenecientes a la comunidad afrocolombiana. Una de ellas acaba de ser designada embajadora en Uruguay, y tenemos a la primera mujer ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, oriunda de Vallasolano, un rincón precioso de nuestro litoral pacífico chocuano. Pero más allá de esa representación, necesitamos un empoderamiento en otras instancias de decisión. Y necesitamos ver una mayor representación política. Y aunque si bien en muchos de nuestros países podemos darle un tratamiento inclusivo a partir del reconocimiento de una minoría, lo cierto es que el empoderamiento debe salirse del enfoque de ver en la comunidad afrodescendiente una minoría y darle cada vez un espacio de liderazgo en la toma de decisiones desde lo local hasta lo nacional. Yo creo que con esta mesa podemos revivir el programa de becas que se trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo e invitar a la CAF para que se una también en ese propósito. Que esos programas de becas nos ayuden a formar liderazgo de las comunidades afrodescendientes y también a hacer un programa de emprendimiento y de estímulo en las comunidades afrodescendientes. Esos enfoques nos permiten a nosotros hacer de esta reunión una reunión que salga con contenidos visibles y que sean inspiradores para toda la institucionalidad. Esta comunidad andina tuvo grandes promotores. Hoy debo hacerle aquí un gran reconocimiento al expresidente de la República de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, quien soñó inmensamente con este proyecto. Hoy, cuando veo a cada uno de ustedes con sus responsabilidades y con sus dignidades reunidos en este encuentro que no se adelantaba hacía mucho tiempo, nos permite decir que este año 21 del siglo XXI tenemos que verlo como un año de relanzamiento de todo el sistema andino de integración. Que no le tengamos miedo a hacer las reformas que sean necesarias y rápidas, porque en el siglo XXI tener una instancia tan madura no debemos asumirla como algo arcaico que ha ido desvaneciéndose en el tiempo. Todo lo contrario, que esta comunidad aproveche las décadas de construcción para que este sea el punto de aceleración de nuestra integración y que hagamos de esta comunidad lo que siempre fue soñado por sus padres fundadores, un sistema de integración gana-gana, donde cada país se beneficie en inversión, en empleo, en comercio, en coordinación política para dar estos saltos trascendentales. Y que esta situación de la pandemia sea nuestro mayor elemento de motivación para que la vacunación masiva, la reactivación segura, la transformación social sostenible, la estabilización de nuestras finanzas públicas nos permita como bloque compartir esos propósitos. Muchísimas gracias.